Bueno, en primer lugar, para expresar algunas cuestiones que me parecen importantes porque se ha hecho referencia a lo que se había acordado en labor parlamentaria, y nosotros acordamos en labor parlamentaria limitar el tiempo, o mejor dicho, contar con un miembro informante y un miembro para el cierre en los otros temas pendientes, pero no en el tratamiento de esta reforma o modificación del sistema electoral. Lo aclaro porque justamente voy a cerrar y voy a hacer uso del tiempo que me corresponde como presidente de bloque. Vamos a tratar, sí, de no reiterar algunos argumentos, pero hay algunos aspectos de la ley que merecen analizarse pormenorizadamente. Me parece que nosotros no podemos abordar el tratamiento de esta reforma o modificación electoral de manera descontextualizada, omitiendo los antecedentes del gobierno en materia de reformas electorales. Yo quisiera que recordemos la convocatoria al diálogo de la presidenta después de las elecciones del año 2009, cuando prácticamente la totalidad de los partidos políticos de la Argentina, salvo honrosas excepciones, concurrieron al llamado del diálogo del propio gobierno. Y en aquel llamado para avanzar en un proceso de reforma política integral, no solamente se trató de escuchar, sino de que quienes pensaban diferente pudieran aportar para que se pueda materializar una reforma potente, moderna, acorde a los tiempos. La verdad que esa reforma, desde el punto de vista de una construcción colectiva, terminó en un estrepitoso fracaso. El oficialismo impuso sus números, se logró aprobar el mecanismo de las primarias, pero únicamente lo votó el oficialismo. Ningún partido de la oposición acompañó el proyecto del oficialismo, y no porque no se quiera acompañar, sino porque todas las sugerencias de la oposición no fueron receptadas por el propio oficialismo. Y acá, bueno, está bien, estamos hablando de una nueva modificación, en este caso intempestiva e inconsulta, donde de alguna manera se ha limitado o se ha cercenado un debate amplio en el marco de las propias comisiones, que se ha imposibilitado también una vez más a la oposición poder aportar, contribuir con una reforma acorde a los tiempos. ¿Cuál es el único gran argumento que ha explicado no solamente el miembro informante, sino el propio ministro cuando asistiera a las reuniones de comisión? Esta reforma se presenta bajo el disfraz de adecuar normativamente a las nuevas tecnologías al DNI con formato de tarjeta. Pero tras este discurso hay aspectos del proyecto que afectan de manera relevante no solamente la transparencia del proceso electoral, sino fundamentalmente hasta el sentido del voto de los propios ciudadanos. Yo brevemente quiero rescatar tres aspectos de la ley que se va a sancionar seguramente, porque para eso el oficialismo cuenta con los números. La primera cuestión, la que tiene que ver con la constancia de emisión, o el troquel, porque tampoco tiene nombre, ni tampoco lo podemos sancionar porque se omite en esta discusión. Acá hay muchísimas imprecisiones en esta cuestión. Nadie aclara quién emite las constancias y qué medidas de seguridad se van a tomar para evitar la falsificación de este famoso papel, troquel o lo que fuere. ¿Y por qué no lo discutimos? Porque la norma deja librada la reglamentación del propio Poder Ejecutivo, facultades que son indelegables y que corresponden para exclusivo tratamiento al Poder Legislativo. Porque la propia Constitución restringe expresamente las facultades del Ejecutivo en materia electoral. 99, inciso 3, artículo 76, artículo 77 de la Constitución Nacional. Y estas cuestiones las dejamos librada, este papel, esta constancia, a la reglamentación. Este sistema impone a los ciudadanos, y esto sí a mí me parece, quizás por una cuestión de costumbre, me parece preocupante, la carga de custodiar la constancia electoral.
pero también nos consagra jurídicamente el derecho de que el propio ciudadano al sufragar tome conciencia de lo que significa esta carga, porque la ley le impone para determinados actos contar justamente con la constancia de la emisión del voto. Y el propio ministro, cuando ante una pregunta, ¿qué pasa como esta nueva tarjeta no consta el domicilio, ante un nuevo cambio de domicilio que se hace? El ministro, ¿qué nos explicó en el ámbito de la comisión? Bueno, hay que mandar a imprimir una nueva tarjeta. Entonces, me parece a mí que o se toman las sugerencias del modelo de San Luis, o seguramente la Compañía de Valores Sudamericanas, la ex Icone Calcográfica, deberá avanzar en el cambio, para el caso de cambios de domicilio, el caso de pérdida de tarjeta, o lo que es mucho más grave, si este anexo tarjeta no especifica que no es válido para el voto, y si no se aclara, bueno, la obligación de emitir nuevamente estos anexos de tarjetas para que se puedan votar, para que la Compañía de Valores Sudamericanas, la ex Icone Calcográfica, imprima y avance en un negocio más. A esta grave situación se suma el hecho de que es la única e insustituible constancia del voto. Perdón. Bueno, la segunda observación, Presidenta, tiene que ver con la fiscalización. A ver, esta idea que fue esbozada por el ministro de que fue un reclamo histórico de los partidos de la oposición, de que los fiscales de mesa sufraguen en la mesa donde están empadronadas, tiene su cuota de razón en la medida de que se avancen con otro tipo de decisiones políticas. El robo de boletas está a la orden del día, esto no es nuevo, porque esto es un ámbito parlamentario, pero es un ámbito político. Y si nosotros impedimos que los partidos puedan fiscalizar y que muchos partidos que no tienen una presencia territorial nacional con mucha solvencia, lo que nosotros estamos facilitando es un mecanismo de fraude, que ya fue denunciado. Fiscal que no está presente, bueno, boleta que no existe. Fiscal que se le exige sufragar en la mesa donde está empadronada, bueno, será un avance desde un supuesto planteo. Pero si no viene de la mano de la implementación de la boleta única, lo que nosotros estamos garantizando es que los partidos que manejan el poder, que manejan la estructura, que manejan los recursos, impongan de alguna manera, no digo el resultado electoral, pero sí el aniquilamiento de la posibilidad de fiscalización de la inmensa mayoría de los partidos chicos en la Argentina. Y creo que no tenemos que legislar para una coyuntura, sino que tenemos que legislar para los tiempos. Y ese es el inconveniente que se genera con la modificación cuando se le exige a los fiscales que fiscalicen en definitiva la mesa donde tienen que sufragar, porque esto ya ha ocurrido. Entonces, esto es un mecanismo que lógicamente profundiza una tendencia del fraude en Argentina, más allá de las observaciones que puedan ser valederas en cuanto a la emisión del doble voto. La tercera objeción que yo me quiero detener tiene que ver con esta lógica que acá se ha dicho, la lógica cuartelar. La verdad, yo hoy pedí una interrupción al senador Cano y a mí me parece que cada uno de nosotros que representamos a las provincias argentinas, cuando se vote en particular este proyecto de ley, deberíamos analizar realmente con seriedad lo que se va a votar con este artículo 8 cuando se le exige a los trabajadores del Estado, nacional, provincial y municipal, que acrediten ante su superior jerárquico que han sufragado. Y digo que deberíamos pensar, porque esta es una lógica de apriete, de amedrantamiento, que se van a dar en las comunas y en muchas reparticiones del Estado, porque así se va a manejar esta cosa si esto no se corrige. Algunos dicen, bueno, esto no es impuesto por el gobierno, porque esto viene de la ley que fue sancionada. Bueno, el gobierno reafirma la vocación de la lógica cuartelar. Cada trabajador del Estado va a tener que presentarse ante su superior jerárquico, y estamos hablando de relaciones personales, de relaciones que no siempre transitan por un buen camino, de subordinados para el gobierno que deben rendir cuentas ante el superior de que han sufragado, con una gran discriminación para los trabajadores del Estado que la va a convalidar el oficialismo, Presidenta. Porque para el trabajador privado
haciendo uso de la libertad de votar o no votar, más allá que el voto sea obligatorio, la multa es de 50 a 500 pesos, pero el trabajador del Estado debe soportar la sanción de hasta 6 meses de suspensión o, en su caso, la pérdida del trabajo. Miren lo que vamos a aprobar. Mire el artículo que va a convalidar el oficialismo. Ese artículo es reafirmado por el oficialismo. Es un artículo, o que va en contra de los propios trabajadores, porque son subordinados, porque tienen una relación jerárquica, y a ponerse en fila y a rendir cuentas, que es muy válido para una ley del proceso, pero nunca desde el 83 a la fecha se ha aplicado. Yo no recuerdo en la provincia de Formosa, desde 1983 a la fecha, que este artículo que está vigente alguna vez se aplicó en la administración pública. Bueno, hoy el gobierno sí lo aplica. Entonces, como hoy expresaba la senadora Escudero, cuando los municipios desfilen para algún trámite de alguna gestión nacional, los trabajadores municipales, yo quiero ver cómo esto termina. Si esto se reafirma, si esto no se veta por el Poder Ejecutivo o el oficialismo no rechaza este artículo, esto es apriete. Esto es apriete. Acá se reafirma el apriete. Y cada uno de los señores senadores que respondemos a las provincias, con la importancia que tienen los trabajadores del Estado, que para nosotros son trabajadores, no son dependientes, más allá de la relación jerárquica, nosotros convalidamos el apriete. Y la discriminación. Se está discriminando y castigando a los trabajadores del Estado. Por eso quiero detenerme con esa convocatoria del gobierno al diálogo en el año 2009, cuando todos los partidos políticos asistimos con madurez y con responsabilidad. Porque quiero recordar que quizás la regla para el gobierno en materia electoral hasta el día de la fecha es el todo vale. Eso es lo que el gobierno ha demostrado en materia electoral. Las primarias fue la imposición del gobierno. Ni una coma, ni un artículo que fue propuesto por la oposición fue receptado. Por eso el no acompañamiento de muchos sectores de la oposición, de todos, de la propia primaria. ¿Qué ha hecho el gobierno en materia electoral? Porque es bueno recordarlo. En el año 2005 y 2007, listas colectoras. Todo vale. 2009, adelantamiento del calendario electoral. Todo vale. 2009, candidaturas testimoniales. Vergonzoso. Los discutimos en las primarias y no se modificó las candidaturas testimoniales. Un presidente candidato a diputado nacional, un gobernador candidato a diputado provincial, intendentes candidatos a concejales, concejales candidatos a concejales, cualquier cosa, todo vale. En el 2011, listas de adhesión. Entonces, me parece a mí que esta idea de la modernización no la cree ni el propio gobierno. Me parece que nos queda a la oposición un trago amargo, la impresión de que se desperdicia una vez más una oportunidad, y desperdiciamos una oportunidad acá en el Parlamento, porque yo recuerdo cuando se discutió las primarias que había planteado la necesidad de una reforma política integral, porque resultaba inadmisible que, por una parte, el artículo 5 de la Constitución Nacional expresa que la nación argentina se reserva para sí la forma de gobierno representativa, republicana y federal, para garantizar periodicidad, y que si bien las provincias se reservan el dictado de la Constitución y el dictado de leyes electorales, deben ir en armonía con el artículo 5. Y fue el propio presidente de la bancada del oficialismo, y lo voy a leer porque me parece importante, cuando se planteaban algunas cuestiones en cuanto a las colectoras y a la reelección indefinida, que decía lo siguiente, año 2009, presidente de la bancada, que continúa siendo el presidente de la bancada del oficialismo. Si queremos hablar de reforma política en serio, también hablemos de cómo paramos los procesos de reelección indefinida en la Argentina. Yo comparto la idea de 2 periodos y que se termine esta historia. La comparto, ¿cómo no la voy a compartir? Era a propósito del planteo de la reelección indefinida, no solamente que se da en Formosa, sino en muchas provincias argentinas. ¿Qué nos decían también? Comparto también la idea de eliminar el sistema de colectoras. Yo fui víctima de las colectoras, un sistema perverso y de fragmentación que este proyecto de ley en la parte de la elección general modifica. Me hubiera gustado que también lo eliminaran el sistema del proceso de elección interna abierta de los partidos, pero es un avance que ya la colectora no está en el marco de la elección general. Repito, es un sistema perverso. Después de esta discusión, el gobierno por reglamentación convalidó las listas de adhesión.
Ese es el comportamiento del oficialismo en materia electoral en todos estos años. ¿Cómo se comporta la región? Podemos decir cómo se comporta la región en cuanto a boletas únicas o a pluralidad de boletas. ¿Cómo es el sistema? Bueno, en la Argentina, ya sabemos, la impresión de las boletas y la distribución del suministro de boletas están a cargo de los partidos políticos. En Bolivia, impresión de boletas a cargo de la Corte Nacional Electoral, la distribución del suministro de boletas, Corte Nacional Electoral. Bolivia. Brasil, impresión de boletas, justicia electoral, distribución de boletas, jueces electorales. Chile, impresión de boletas, servicio electoral, distribución, suministro de boletas, servicio electoral. Costa Rica, impresión de boletas, registro civil, distribución de boletas, registro civil. El Salvador, impresión de boletas, el tribunal, distribución de boletas, la Junta Electoral Departamental. Guatemala, impresión de boletas, tribunal electoral. México, Instituto Federal Electoral. Panamá, bueno, al igual que la Argentina, impresión de boletas, partidos políticos, la distribución, el tribunal electoral. Y así continúa la lista. De Paraguay, que imprimen la boleta en la Junta Electoral, la distribuyen en la Junta Electoral. La región. Boleta única, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana. Y hoy hablamos de la modernización con un anexo de tarjeta, obligando a los fiscales de mesa a fiscalizar y a sufragar en el lugar donde están empadronados, y queremos decir que esta es una reforma moderna, transparente y acorde a los tiempos. La verdad, con todo respeto, esta es una reforma vergonzosa. En vez de ir por una reforma integral, una vez más se avanzó, como nos tienen acostumbrados en materia electoral, imponiendo. Hoy podemos decir, Presidenta, para finalizar, que en el mismo año que se cumple el centenario de la Ley Sáenz Peña, que cambió la historia de nuestro país, terminando con un régimen conservador, ilegítimo, fraudulento, hoy, 100 años después, un gobierno, ya no el conservador, sino que se autoproclama nacional y popular, termina aprobando en soledad mecanismos que potencian el amedrentamiento y el apriete a los trabajadores, las posibilidades de fraude y el clientelismo en la Argentina. Por todas estas razones, el bloque de la Unión Cívica Radical no va a acompañar este proyecto.